Paz a vosotros, hermanos. Les saluda Berenice Rodríguez Bernal, de acá de la ciudad de Tijuana, Baja California, México. Para algunos de mis hermanos que me conocen, la hermana Bere. Dios les bendice, hermanos. Estamos muy agradecidos por recibir un día más de vida, pero también agradecidos con nuestro Dios por el encuentro que tuvimos en la cena. Hermanos, pues continuamos con nuestro estudio que se sitúa en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Estaremos viendo del versículo 1 al 8, que es la primer parte. Y en esta segunda semana de las epístolas, miramos como subtema la vida o modo de andar modelo. Y en este tema que hoy nos atañe es un andar que agrade a Dios, una vida de pureza. Esa es la parte número 1. Y antes de continuar vamos a hacer una oración, que sea Dios quien nos dirija. Amantísimo Padre, que tú moras en la altura de los cielos, Señor, en este día, Padre Santo, venimos ante ti, Señor, tus hijos. Padre mío, bendice a cada uno de mis hermanos donde quiera que estén, Padre bendito, que ellos puedan recibir tu palabra, Padre Santo, como instrucción, Padre bendito, como exhortación, como un llamado que tú nos haces, Padre mío, a cada uno de nosotros. Padre Santo, bendice a cada uno de mis hermanos en sus necesidades, Señor, en sus gratitudes. Y Padre bendito, que sea usted, Señor, ungiendo, Señor, a través de su Espíritu Santo, a su servidora, Padre bendito, para que pueda, Señor, llevar a cabo esta palabra, Señor, que pueda ser portavoz, Señor, de tu palabra, que pueda hacerlo, Señor, de una manera que a ti te agrade, Padre mío. Te suplico el perdón por mis pecados, Señor, y por cada uno de nosotros, Señor. Padre bendito, que sea usted, Señor, a través de su Hijo amado, que nos dirija, Señor. Padre Santo, todas estas bendiciones, Señor, lo hacemos en los méritos de tu Hijo amado, quien es Cristo Jesús. Amén. Hermanos, la lectura está situada en Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 1 al 8, a lo cual la lectura dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conducirnos y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador. Que todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Amén. Esta es la palabra de nuestro Dios. Y en este momento, ese es el tema que estaremos desarrollando, ¿verdad? Y estamos entrando ahora sí que al punto fuerte, al punto central que el apóstol Pablo quería darles ese mensaje a la iglesia de Tesalónica. Esta es una palabra, muchos de nosotros, incluso yo en mi persona cuando la recibí, una palabra fuerte que muchos de nosotros a veces queremos omitir, la verdad, y no queremos ser portavoz, o no queremos decirla para no entrar en conflictos,
o para no pues que no desarrollar polémica, pero el mensaje del apóstol Pablo es un mensaje lleno de amor, lleno de discernimiento, de exhortación, y lejos de crear un conflicto, nos llama a la exhortación, nos llama al cambio y nos llama a tener esa vida como le agrada a Dios. Y es una palabra que transforma nuestro pensamiento, nuestra forma de pensar, y nos lleva a un cambio real y verdadero cuando decidimos seguir a Cristo. Entonces vemos cómo la vida del creyente, ese modelo de andar que es agradar a Dios, engloba el obedecer los mandamientos, esos mandamientos que Dios nos ha dejado plasmado en su palabra, que le llamamos Biblia. Y en este día en particular estaremos analizando uno de esos 6 mandamientos que Pablo toca aquí en esta carta de los tesalonicenses, y nos hace énfasis en este mandamiento sobre la moral sexual o sobre la inmoralidad sexual, ¿verdad? Y vemos por qué es tan impactante e importante tocar este tema, y es que si lo vemos así, realmente este tema es un monstruo violento, silencioso, que destruye más vidas que cualquier otro, que destruye familias, que destruye naciones que ningún otro pecado, que ningún otro mal. Entonces, pues, si nosotros decidimos moldear nuestras vidas al carácter de Dios y rechazar lo que no le agrada a Él, pues vamos a ir rogando para que se haga su voluntad de nuestro Dios. Y en el versículo 1 y 2, que es el que nos llama, ¿verdad?, esa exhortación tierna que hace el apóstol Pablo a los tesalonicenses, que dice: por los demás, hermanos, les pedimos encarecidamente en el nombre del Señor Jesús que sigan progresando en el modo de vivir que agrada a Dios, tal como lo aprendieron de nosotros. De hecho, ya lo están practicando. Ustedes saben cuáles son las instrucciones que les dimos de parte del Señor. Aquí en otras versiones dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendiste de nosotros, cómo os conviene conducirnos y agradar a Dios, así abundéis más y más. ¿Qué significa? Que no hemos alcanzado, ¿verdad?, la perfección o la estatura de Cristo. Ese es nuestra meta, alcanzar la estatura de Cristo. Entonces, si nosotros no la hemos alcanzado, pero si estamos en el camino, que sigamos progresando en ello. Esta petición, petición encarecida que hace el apóstol Pablo, es una petición, es una exhortación, pero tierna, porque él les llama hermanos, les pedimos encarecidamente, porque él está haciendo esa solicitud de la manera que ellos puedan atenderle. Dice, pero es la voluntad de nuestro Señor Jesús que sigan así progresando del modo de vivir que agrada a Dios, pero dice que nos conviene conducirnos así. ¿Por qué nos conviene conducirnos así? Porque, hermanos, cuando nosotros obedecemos y hacemos la voluntad de Dios, nos vamos a ahorrar muchos dolores, mucho llanto, mucho sufrimiento. Y es una obediencia que trae consigo una bendición, porque nos ahorraremos muchos males, como dicen por ahí. Entonces, aquí la pregunta importante es:
Dice el apóstol Pablo, tal como lo aprendieron de nosotros. El apóstol Pablo y Timoteo, ellos tenían una manera de vivir conforme a la voluntad de Jesucristo. Entonces, aquí la pregunta es, ¿nosotros nos atrevemos a decir, síganme a mí porque yo soy un ejemplo, verdad? Entonces, aquí también hay esa enseñanza, ¿verdad? Ese modelo de andar, ese modelo de seguir a Cristo, ese andar que agrada a Dios, esa vida de pureza. Entonces vemos en el versículo 3, mis amados hermanos, 4 y 5, que es la siguiente instrucción que nos da, que es la voluntad de Dios, nuestra santificación. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Es claro, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Muchas veces nos preguntamos, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Los jóvenes muchos dicen, ¿cuál será la voluntad de Dios que Él quiere para mi vida? Pues aquí está la clave y la respuesta de esa pregunta. La voluntad de Dios es vuestra santificación. En ese punto, en el segundo punto, vemos que os apartéis de fornicación. Y aquí hacemos un paréntesis para hablar de la fornicación, porque viene del término porneias, que quiere decir todo tipo de actos sexuales inmorales. Y entre ellos, solamente por nombrar unos, pues es solamente por mencionar algunos, es el adulterio, el sexo prematrimonial, el homosexualismo y cualquier otra forma de desviación sexual. Muchas veces hemos escuchado que en la palabra que nuestro cuerpo es el templo, ¿verdad? El templo del Espíritu Santo. Sabemos que nuestro cuerpo no nos pertenece a nosotros, es de nuestro Señor, es de nuestro Dios. ¿Y cómo podríamos entonces cometer tales actos en un cuerpo que no nos pertenece? Debemos honrar a Cristo con nuestros cuerpos. Debemos inclinar nuestras energías sexuales y usarlas solamente para lo indicado, ¿verdad? Hay dos posturas que nos dice aquí el apóstol, y es o dedicar nuestros cuerpos solamente a Él como los eunucos en aquellos tiempos, o casarnos y construir una familia con las virtudes dinámicas del amor, cuidado, confianza y la lealtad. Así vemos cómo está estas dos posturas que podemos tomar. Dice el apóstol Pablo que toda inmoralidad sexual de más, pues es pecado, ¿verdad? Y nos dice, huyan de esa tentación, huyan de ese pensamiento. Y en Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 18, nos dice, huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidad sexual peca contra su propio cuerpo. No nos dice, ponte a pensar si eres capaz de abstenerte, quedarte ahí en la tentación.
nos dice tajantemente y claramente que huyamos como lo hizo José cuando la esposa de Potifar se le acercaba y quería tener esa relación con él, ¿verdad? Y él entendió claramente lo que Dios tenía para su vida, y él dijo no, y se alejó y huyó, porque él no iba a fallarle a Dios y tampoco a su amo, ¿verdad? Él sabía su postura, ¿verdad? Muchas veces, y me gustó esta reflexión que escuché, porque dice que llegó un varón con el pastor y le dijo: estoy muy enojado con Dios porque cometí adulterio y no me ayudó, el Espíritu Santo no me ayudó. Y le dice el pastor: pero ¿por qué no te ayudó? ¿Qué hiciste tú? Dice: te alejaste de esa mujer cuando estaban, pues a lo mejor platicando, qué sé yo. Y le dice: no, dice, todos los días comíamos juntos, pero yo oraba y yo le pedía a Dios que la alejara de mí. Pero tú, ¿qué hiciste? Entonces dice que como para hacer más claro y evidente el ejemplo, el pastor empezó a empujar un libro y le decía: Señor, no permitas que caiga este libro. Y lo seguía empujando con su mano, darle pequeños empujoncitos, y le decía: Señor, no permitas que se caiga este libro. Y de repente cayó, y le dice el pastor: estoy muy enojado con Dios porque yo le pedía que no tirara el libro, que no se cayera, pero no pasó nada, se cayó. Y así vemos este ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo es que oramos a Dios que deje hacer algo cuando nosotros mismos tenemos la voluntad para huir de ese momento, para dejar de hacer lo que estamos haciendo mal? Muchas veces estamos ahí jugando con fuego, dicen, ¿verdad? Y es claro el ejemplo que el libro va a caer porque nunca te detienes, nunca oras, pero tus acciones siguen siendo las mismas. Y vemos que este ejemplo es el mismo que muchas veces hemos caído, o en ese mundo de que hemos normalizado tanto ver la inmoralidad sexual. Lo hemos normalizado porque vemos parejas de otro género besándose, del mismo género, perdón, besándose. Vemos ya con normalidad, ¿verdad? Incluso a nuestras familias, a nuestros hermanos que saben que no están casados, y no les exhortamos y les decimos: traten de solucionar su vida porque estás cometiendo pecado, ¿verdad? Al estar con la mujer de otra persona, porque si al final de cuentas esta persona no se queda contigo, tú ya estás robándole. Y más adelante vamos a ver esto. En el verso 4 leí esta versión, que es la más actual, porque dice que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa. Que cada uno diga no a los deseos pecaminosos que hay en nuestro cuerpo. No te dejes llevar como un títere, no te dejes llevar como los que llevan de aquí para allá. Y aquí el apóstol divide a las personas en dos grandes grupos: en las personas creyentes que conocen a Dios, que han decidido seguir a Cristo, y las personas que no conocen a Dios,
que las personas que no han tenido esa relación con Dios, que no han experimentado la gracia de Cristo, las que no han conocido lo que Cristo hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Pero a medida que nosotros vamos conociendo a Cristo y crecemos en Él, estaremos más equipados para decir no a los engaños, no al pecado, no a esa tentación. A eso nos debería llevar a este ejemplo de agradar a Dios. Nosotros buscamos un deleite mayor, que es agradar a Dios. Cuando la intimidad sexual está guiada por el amor, por el respeto mutuo, allí es santo. Cada uno debe de controlar su propio cuerpo, pero entrar en ese modelo de matrimonio que Dios nos ha llamado, ese formar esa familia a través del amor, a través del respeto, de la paciencia, de la generosidad y el gozo mutuo, sin caer en el sufrimiento, el egoísmo, la vergüenza o la explotación, ¿verdad? Porque eso es pecado. Si hay algo dentro del matrimonio de esto, estamos cometiendo pecado contra Dios. Aquí implícitamente o aunado a esto, nos dice, ¿verdad? Cultiven y protejan su matrimonio de cualquier inmoralidad sexual. Nosotros sabemos que todo nuestro cuerpo le pertenece a Dios y que todas nuestras acciones, que Dios nos conoce y hasta en lo más íntimo. Entonces, también en nuestra intimidad, también en nuestro cuarto, Dios conoce nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestro encuentro con nuestro cónyuge, en mi caso con mi esposo. Entonces nosotros debemos cuidarnos mutuamente, platicar de este tema tan importante, ¿verdad? Y dejar ese tabú de que este tema no se toca. Es importante saber cuáles son los límites que Dios tiene para con nosotros. ¿Cuál es el verdadero amor? Porque el matrimonio es eso, es tener un amor, es tener esa paciencia, ese modo de andar que nos conduce para tener esa intimidad y tener ese placer en pareja, ¿verdad? Y no fuera del matrimonio. Nosotros tenemos la instrucción, tenemos estos momentos para transmitirles a nuestros jóvenes lo que es bueno y agradable delante de Dios, lo que Dios quiere, ¿verdad? Y le agrada, que es que se aparten, que ellos tengan una santificación y que se aparten de toda fornicación. Entonces, hay consejos también así como para el matrimonio, para los jóvenes, y yo considero en mi opinión particular, es que los jóvenes no deberían tener novias a los 17, 18 años, sino hasta que ellas sepan que ellos van a tomar una familia. ¿Por qué? Porque sería pues es una tentación, y los jóvenes que tienen novias deberían evitar tocarse para caer en esa tentación, deberían evitar estar mucho tiempo solos para que no caigan en esa tentación.
Dice, pues que hacen tanto tiempo juntos, ¿verdad? En solos, tal vez en una habitación, pues no es bueno, porque pueden caer ellos en la tentación. Y muchas veces esto es algo que vivimos a diario. Nosotros como adultos, como jóvenes, los vemos a nuestro alrededor y en nuestra iglesia también, porque nuestra iglesia no está alejada de estos temas, porque también en la iglesia se viven cuántos matrimonios o cuántas parejas viviendo a lo que ahora le conocemos en unión libre. ¿Cuántos jóvenes con novias y novios ya permitiéndose tocarse porque es lo de ahora? Y como esto hay muchos ejemplos que realmente, como les mencionaba al principio, es un tema fuerte que nos dice, ¿verdad? Porque no es la voluntad de Dios, es nuestra santificación, y sabemos que Dios es un Dios de orden y que Él todo tiene un orden. Entonces, si nosotros decidimos seguir a Cristo, decidimos cambiar nuestro estilo de vida y nuestro modo de vivir, pues debemos de empezar también con nuestra familia, arreglar nuestro matrimonio, casarnos y que nuestros hijos, que les podamos decir, hijo, cuando tú busques a la mujer que va a compartir tu vida, deben de hacerlo, apartarse, ¿verdad? Hasta el matrimonio. Son ejemplos claros que nos llevan a tener y a tener la voluntad de Dios. En el versículo 6 dice que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Esta es la parte número 3, que son las razones para tener la pureza. Por eso en este último punto Pablo termina dando estas razones por las cuales nosotros debemos mantener la pureza, y vamos viendo en este primer versículo, que es el verso 6, que dice que Dios es vengador. Por eso esta es la razón, porque si hay alguien que está dañando a la iglesia, que está dañando a su hermano y está pecando de esta manera, Dios va a juzgar. Él ve todo, no hay nada oculto para Él, y Él tomará en sus manos este asunto. El propósito de Dios es que vivamos en pureza, dice. No nos ha llamado Dios a inmundicia. Dios nos ha llamado a santidad, a vivir en esa pureza. Hermanos, ¿qué mayor razón tenemos para poder agradar a Dios y mantenernos en pureza que la gratitud, que el asombro y considerar lo que nosotros mismos vivimos el día de ayer? Y es ese pacto con nuestro Señor Jesucristo. Es a través de la cena, ese privilegio tan grande que tenemos como creyentes, como hijos de Dios. Y ese privilegio que tenemos entre muchos, y considerarlo y pensar que Él nos ha elegido entre miles y millones de personas. Él nos ha tomado y nos ha salvado y quiere que vivamos en santidad. ¿Qué mayor privilegio es ese de llamarnos a su mesa? Entonces, deberíamos considerarlo. Deberíamos considerarlo y no tenerlo como una reprensión, que estamos reprimiendo algo, que estamos reprimiendo ese deseo carnal.
sino que estamos llevando a la santidad, estamos cumpliendo la voluntad de nuestro Dios, que es la santidad, y este es un alto privilegio que tenemos cada uno de nosotros, de agradar y honrar a aquel que murió en la cruz y que derramó su sangre y pagó el precio por nuestros pecados. Estos mandatos, dice el apóstol Pablo, no son doctrinas de hombres, no es mi palabra, dice, no hablo yo. Es la voluntad de Dios para sus vidas, no es legalismo, no es letra que mata, es lo que Dios quiere y requiere de toda la humanidad, pero sobre todo de sus hijos, de usted, de mí. Y si usted rechaza esta palabra, si usted está rechazando este mensaje, es porque no me rechaza a mí, rechaza a nuestro Padre Dios, al mismo Dios que inspiró al apóstol Pablo, que inspiró esas palabras, el mismo Dios que nos dio el Espíritu Santo, porque Él nos dio el Espíritu Santo para que miramos cuál es la verdad. Él nos muestra nuestra condición, pero que también nos capacita, dice. El Espíritu Santo, conforme nosotros vayamos creciendo, Él nos va a capacitar para poder vivir en pureza. Él nos va dirigiendo. Dios no nos ha dejado solos. Nos dejó el Espíritu Santo y nos dio muchos otros recursos, como nos dio su palabra. Pero ¿cómo vamos a aprender su palabra si no la leemos? Nos dejó la oración, pero ¿cómo vamos a tener esa intimidad con Dios si no oramos? La iglesia, las personas maduras que nos pueden aconsejar, que nos pueden guiar, que nos pueden discipular. El Espíritu Santo está con nosotros y Él nos ayuda para agradar a Dios a través de la pureza sexual, apartándonos del pecado sexual, dice, huyendo de cualquier inmoralidad sexual, controlando nuestros deseos y cultivando el amor genuino por nuestros hermanos. Dios requiere esto, que toda la humanidad sepa que Él es Dios, que todos sepamos cuál es la buena voluntad de Él y es agradarle. Y hay un punto bien importante porque todos podemos obedecer. Cuando nosotros mandamos a nuestros hijos a hacer algo, ellos nos pueden obedecer, pero muchos no lo hacen de una manera agradable. Y esa también es la diferencia. Que el hacer la voluntad de Dios, obedecer la voluntad de Dios, sea un deleite para nosotros. Que no lo hagamos por mera obligación, sino sabiendo que agradamos a Dios cuando lo hacemos con ese amor. Y mis amados hermanos, si cada uno de nosotros hemos decidido seguir a Cristo, es hora de empezar a actuar. Es hora de empezar a caminar. Si alguno se encuentra o está en este pecado que han escuchado, pueden cambiarlo. Si alguno mira la pornografía tan normal en los dispositivos electrónicos, es momento de dejarlo, porque la gracia de nuestro Señor Jesucristo es mayor que cualquier pecado y podemos hacer ese cambio. Podemos instruir a nuestros hijos, podemos instruir a nuestras iglesias. Este es el mensaje que hoy Dios tiene para cada uno de nosotros. Que sea Dios quien transforme nuestras vidas, que sea Dios quien renueve nuestro día a día. Y que usted
siempre, siempre sea mejor que ayer. Que Dios les bendiga. Y todo esto lo hacemos para honra y gloria de nuestro Dios. Amén. Paz a vosotros, amados hermanos.